Hacemos lo que podemos, ¿verdad? Es una frase que casi todos los días decimos. Cuando tenemos que enfrentar el día a día, nuestra vida, ¿qué hace? Pues hago lo que puedo, ¿no? A menudo vivimos nuestras vidas un poco a la deriva, haciendo lo que tenemos que hacer. Haciendo las cosas muchas veces por costumbre, cumpliendo nuestras funciones, pues, de pareja, nuestras funciones como padres, como hijos, también como trabajadores. Y muchas veces también nos perdemos en distracciones. Hoy día hay muchas distracciones en las redes sociales. También a veces perdemos el tiempo relacionándonos con personas tóxicas que no aportan nada a nuestra vida o no siendo una influencia para ellas, ¿no? Estamos corriendo de vez en cuando o muy a menudo apagando incendios en nuestra vida. Eso hace que constantemente estemos acumulando molestias y también ordenando desórdenes en nuestra vida. Todo ello nos implica gestionar cómo podemos vencer el cansancio que eso provoca en nuestra vida. Cansancio, estrés, ansiedad, incluso depresión. Luchamos y luchamos para llegar a ese oasis que muchas veces representan los días festivos, los cuales a veces pues tienen un valor terapéutico, pero otras veces ni siquiera nos satisfacen. Con todo esto es fácil perderse en esa inercia y perder nuestro propósito en la vida. Y ¿sabes? Nuestro propósito de vida es lo que le da sentido a nuestra vida. Porque sin propósito, pues vivimos así, de esta manera que te acabo de decir. Y sí, y nosotros no nos podemos permitir el lujo, como cristianos, de no saber cuál es el propósito de nuestra vida. Hace poco volví a terminar un libro que leí cuando tenía 15 o 16 años, La Odisea de Homero. Esta vez lo leí pues de una traducción más actual, porque cuando lo lees de Homero es un poco complicada, pero es una versión que han hecho otros escritores. Me gusta porque Ulises ganó su Odisea porque tenía claro su propósito. Tenía claro cuál era su Ítaca y por eso no cayó en la tentación de las sirenas. Tenemos que vivir con propósito. Mira al que tienes al lado. Tú no has venido a este mundo simplemente a sobrevivir. Has venido a vivir. Amén. Y de esto quiero hablar hoy. Quiero hablarte de nuestro propósito. ¿Sabes? Lo que hoy te voy a hablar no es tanto el propósito específico de cada uno de nosotros. Lo que quiero hablarte es de cuál es lo que yo considero la columna vertebral sobre la que tenemos que construir nuestra vida en cuanto a nuestro propósito. Porque si no tenemos propósito en la vida, somos como un barco a la deriva. Nuestro propósito en la vida, independientemente de la función que desempeñemos cada uno de nosotros, tiene que contar con estos 4 ingredientes de los que te quiero hablar hoy. Muchos hemos luchado o luchan con la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Quizá los que ya peinamos canas nos lo preguntamos menos, pero a que los que tenéis hijos adolescentes entendéis lo que digo, ¿no? Ellos están en esa pregunta. Incluso el otro día hablando con un joven que no es cristiano, estaba hablando con él y dice, es que a veces no entiendo, estoy en esta inercia de vida y no entiendo la vida. No entiendo por qué o para qué estoy aquí. Y es quizá una de las preguntas fundamentales de nuestra existencia como seres humanos. Por ejemplo, como he dicho antes, los adolescentes. En la adolescencia tenemos que elegir qué estudiar. Y puede que esa elección de qué estudiar sea una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Una decisión que va a ser un pilar de nuestra vida. Y a veces no es justo, ¿verdad?, que con una edad tan inmadura tengan que tomar decisiones tan importantes. De hecho, fijaos que el otro día hablaba con mis hijos, adolescentes que tienen 15, 16 años, y si te pones a pensar, ¿qué son 6 años? ¿Os dais cuenta que rápido pasan los años? Pues si tienes 15 o 16, en 6, 7, 8 años, en esos 6, 7, 8 años que tienes por delante de los 16 a los 22, 23, te juegas tu futuro. En ese pequeño espacio te juegas
qué vas a estudiar. Quizá quién va a ser tu pareja, la persona con la que vas a compartir tu vida. Es, junto con la de aceptar al Señor como tu Señor y Salvador, la decisión más importante de tu vida, con quién vas a compartir tu vida. ¿Quién va a ser tu compañera, tu compañero de viaje en ese propósito que Dios tiene contigo? Y por supuesto es muy importante elegir aquello que quieres estudiar. Elegir medicina cuando realmente se te da bien la mecánica es un error, ¿o no? Recuerdo la historia de un famoso cirujano estadounidense que se tiró 25 años y fue un hombre que operó a corazón, hizo no sé cuántos trasplantes de corazón y estaba frustrado y se dio cuenta después de 25 años de cirujano que lo que a él le apasionaba era la mecánica. Y abandonó la cirugía para hacerse mecánico. Y él tiene una importante cadena, la cadena más importante de talleres mecánicos en Estados Unidos. O sea, que es un error quizá tomar una decisión que me lleve a algo que realmente no es para lo que nací. Siempre le digo a mis hijos y le digo a todo el mundo que saber cuáles son nuestros talentos naturales de una manera precoz nos va a permitir orientar nuestra vida para acabar haciendo aquello para lo que hemos sido capacitados por Dios. Si descubres tus talentos de una manera precoz, vas a poder orientar tu vida mucho mejor. Y eso, ¿sabes qué? Te puede llevar a acabar haciendo lo que amas. Eso es hermoso, ¿verdad? Poder acabar haciendo aquello para lo que naciste, aquello que amas. ¿Sabes? Hay alguien que dice que cuando haces lo que amas, no tienes la sensación de trabajar. Ahora, yo sé que muchos de nosotros estamos haciendo quizá, ya se nos ha pasado el arroz, como vulgarmente se dice, ¿no? Ojalá hubiéramos sabido esto, Josué, cuando teníamos 10 años o 15. Pero seguro que tuviste un padre como yo tenía, que me decía, estudia, elige bien. Pero es difícil la adolescencia, ¿verdad? Y muchas veces hay adolescencia espiritual también en nuestra vida, en cuanto al propósito de Dios en lo que Él tiene para nosotros. Y es un momento complicado de decisión. Ahora, si se nos ha pasado el arroz en cuanto a esto, quizá como cristianos, tú estás aquí y me dices, Josué, yo no estoy haciendo lo que amo. Estoy haciendo lo que puedo. Lo que me toca. Bien, pues, si no puedes hacer lo que amas, tienes que aprender como cristiano a amar lo que haces. ¿Entiendes? Empezar a amar lo que haces, porque eso está dentro del propósito que Dios tiene con nuestra vida. Yo tuve muchas dudas en mi juventud. Tuve un padre que trabajaba como una bestia de sol a sol para sacar adelante una familia porque tenía una empresa, era un empresario. Mi madre estaba con un niño pequeño, recién nacido, que nació cuando yo tenía 15 años, mi hermano Jonathan. Y no tuve, la verdad, tampoco un liderazgo en la iglesia que me pudiera ayudar en esto. Enseguida conocí a la mujer más maravillosa del mundo, me enamoré de ella. Eso me cambió la vida. Y tuve muchas dudas en mi juventud. Ojalá yo hubiera sabido cuando tenía 19, 18, 17 años lo que sé hoy. O mejor dicho, ojalá hubiera estado tan cerca de Dios como lo estoy hoy. Porque me hubiera ahorrado muchos tumbos en mi vida y muchos problemas. Tuve que escoger un tipo de camino distinto a lo que me apasionaba. Decidí trabajar para mi padre y dejar a un lado lo que era mi pasión, que era ser deportista profesional o dedicarme a estudiar algo relacionado con el deporte, la nutrición deportiva y todo eso. Y esto no lo digo porque estoy arrepentido, al contrario. He visto la mano de Dios y le doy gloria a Dios por lo que soy. Porque seguramente si hubiera tomado otro camino, pues no estaría aquí. Ni estaría sentado, ni tendría la fortuna de compartir mi vida con esta mujer y tener la familia que tengo. Pero lo que sí sé es que una de las cosas que nos pueden pasar, y lo sé por experiencia, es estar haciendo algo para lo que no estamos capacitados. O algo que no representa el propósito de nuestra vida. No sé si tú, pero yo he llegado a preguntarme en algunos momentos de mi vida, ¿por qué estoy haciendo esto?
¿pero qué estoy haciendo? ¿Te ha pasado? ¿Sabes? Yo me he tirado muchos años de mi vida haciendo algo que se me daba bien, pero que no era lo perfecto para mí. Era comercial, tenía éxito, ganaba mucho dinero y era algo que se me daba bien, pero me di cuenta de que no era lo que me apasionaba. El Señor me había llamado. Y cuando Dios llama, a veces es un reto, sobre todo dejar cosas que aunque no sean el propósito de tu vida, se te dan bien. La mayoría de nosotros podemos identificar aquellas cosas que seguramente no están dentro de tu propósito. Si mides 1,35, seguramente el propósito de Dios para tu vida no es que juegues al baloncesto. ¿No? Aunque saber lo que no es nuestro propósito no responde a la pregunta de lo que es nuestro propósito. Parte del problema, ¿sabes cuál es? Es que muchas veces pensamos en nuestro propósito vital más en función de hacer que de ser. Hay algo que leía en el libro, un libro que te recomiendo, Siervos para su gloria, se titula el libro del pastor Miguel Núñez, y él dice: es lamentable y preocupante que el ser humano tenga una alta preocupación por las cosas que hace, mientras que no muestra una alta motivación por cultivar una vida interior que le permita manejar mucho mejor su vida exterior. Esto tiene que ver mucho con identidad. Muchas veces hacemos sin saber quién somos o lo que somos. Y eso nos mete en esa inercia que finalmente nos lleva a ese estrés. Pero Dios quiere darnos identidad. Él quiere que tú sepas quién eres. Porque si no sabes quién eres, no sabes tu destino. Necesito saber quién soy. Necesito saber quién soy para hacer. Ser para hacer. Tenemos que pensar en nuestro propósito no tanto en términos de lo que hacemos, sino en términos de lo que somos. Nuestro propósito tiene que ver con ser un cierto tipo de persona, en este caso cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? Y no tiene tanto que ver con las tareas o las obras que realizamos. Hasta cierto punto todo lo que hemos venido enseñando en esta serie que hemos hablado, hemos estado enseñando estos domingos de nuestro proceso de cambio, todo lo que hemos venido enseñando sobre cultivar nuestro hombre interior, crecer espiritualmente, todo esto nos ayuda a cumplir nuestro propósito. El enfoque es el de caminar bajo el señorío de Cristo y que haya un cambio de corazón a conducta de nuestro interior, un cambio de nuestro interior que se refleje en nuestro exterior, un cambio de corazón a conducta. El error muchas veces es intentar cambiar la conducta sin cambiar el corazón. Ahora, por supuesto, enfocarnos en nuestra vida interior no significa que nuestra vida exterior no tenga importancia. Al contrario, nuestra vida exterior es muy importante. La Biblia nos llama a hacer ciertas cosas en particular y estas cosas están dentro de nuestro propósito, dentro de esa columna vertebral. De lo que te quiero hablar y te estoy hablando hoy es de nuestro propósito, de la columna vertebral que tiene que sostener, independientemente de lo que hagas, el propósito de tu vida. De hecho, parte de nuestro desarrollo espiritual consiste en seguir creciendo en aquellas cosas que suceden en nuestro exterior. Porque el exterior es el lugar donde Dios nos ha llamado a vivir. Claro, a nosotros nos gusta estar en nuestro interior, ¿no? ¿O no? Claro, me gusta estar en mi terracita tranquilo, que nadie me moleste y estar meditando. Pero resulta que eso es bueno y saludable y tienes que practicarlo. Hablar con Dios, meditar en el Señor, leer la Biblia, tener tu reflexión y tu soledad. Esos momentos son indispensables para tu crecimiento espiritual, pero también creces espiritualmente desarrollando todo lo que eres en tu exterior. Necesitas compartir tu vida. Ahora vamos a ver esas 4 piezas imprescindibles que forman la columna vertebral de nuestro propósito. Si alguna vez te pierdes, escúchame, si alguna vez te pierdes en tu propósito, tienes que volver a esta columna vertebral. La primera la he llamado así, vivir corandeo.
¿Alguien sabe lo que es corandeo? La frase corandeo viene del latín y significa en la presencia de Dios. Deo, Dios, coran, presencia. En la presencia de Dios. O se podría también traducir como vivir delante del rostro de Dios. Vivir en la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos que saber algo muy importante, y es que toda nuestra vida está delante de la presencia de Dios. Cuando la gente te ve y cuando nadie te ve. Otra canción del salmista Alejandro Sanz, ¿verdad? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Pero resulta que cuando nadie te ve, corandeo. Hay alguien que sí te ve. No hay un solo momento en el que Dios no nos esté viendo. Entonces, parte de mi propósito entonces nace de entender que toda la vida es igual de importante y de relevante para Dios. Es igual de importante cuando estoy aquí adorando que cuando estoy haciendo patatas, Magdalena. Que cuando estoy en el supermercado, Tamara. A ver, que cuando estoy en la farmacia, Araceli. ¿Entiendes lo que digo? Porque nuestra vida es corandeo, está siempre delante de la presencia de Dios. Y eso es algo muy importante que yo tengo que saber dentro del propósito de Dios. Que cuando yo estoy trabajando, corandeo. Soy un embajador de Dios. Que cuando yo estoy en la cafetería, soy un embajador de Dios. Que cuando yo estoy repostando, echando gasolina en mi automóvil, soy un representante de Dios. Que cuando estoy adorando, o sea, no hay diferencia entre, digamos, lo secular y lo espiritual. Muchas veces hacemos eso y hay gente que no encuentra el propósito de su vida porque simplemente vive una religión y viene a congregarse los domingos, el día que toca la semana, hacer algunas actividades por inercia, como hemos dicho, adorar a Dios, sentir la presencia de Dios, pero tiene otra vida cuando sale de esa atmósfera espiritual. R.C. Sproul explica este concepto así. Vivir toda la vida corandeo es vivir una vida de integridad. Esta vida es una vida integral que encuentra su unidad y su coherencia en la majestad de Dios. Una vida fragmentada es una vida de desintegración, es una vida marcada por la inconsistencia, la disonancia, la confusión, el conflicto, la contradicción y el caos. Y termina Sproul diciendo, la vida corandeo es una vida abierta delante de Dios. Es una vida donde todo lo que se hace como para el Señor. Wow. Nuestra vida entera, hermanos, la vivimos delante de Dios y somos llamados, como por ejemplo en 1 Corintios 10:31, mira lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea que cuando entendemos la vida de este modo, ya no dividimos la parte espiritual de la parte natural. O sea que cuando yo voy paseando a mi perro, soy igual de espiritual que cuando estoy adorando a Dios. A mí me hace mucha gracia porque a veces la gente dice, bueno, tienes que saber, hay muchos psicólogos que hablan de esto, no tienes que saber diferenciar solamente, pero yo soy la misma persona, siempre. O sea, jugando al fútbol o aquí. ¿Por qué cuando estoy jugando al fútbol, chicos, tengo que sacarle los ojos al que está jugando contra mí y nos ponemos como nos ponemos, ¿no? El otro día estuvimos en el campo con la iglesia, hicimos un ese de jóvenes y jugaron al fútbol y habían estado adorando al Señor por la mañana y casi se matan, ¿no? Jugando al fútbol. Luego tuvimos que tener, por la tarde, en la plenaria de la tarde, para adorar, tuvimos que tener un espacio de sanidad interior, ¿no? Con ellos. Que se pidieran perdón. Cuando entendemos esto, tú y yo ya no dividimos entre cómo yo me comporto, cuál es mi forma de vida en la iglesia y cómo lo hago de lunes a sábado en mi trabajo o cuando estoy fuera de esa atmósfera eclesiástica, entre comillas. Ahora
toda la vida se vuelve espiritual, porque toda la vida se vive delante, corandeo, delante de Dios y para Dios. No hay diferencia entre lo secular y, digámoslo así, entre comillas, lo espiritual. Y eso me lleva a otro punto muy importante de la columna vertebral de nuestro propósito. El primero es que tenemos que vivir delante de la presencia de Dios y ser conscientes de que siempre nuestra vida está delante de la presencia de Dios. El segundo es ser mayordomo. Vivir para Dios y cumplir su propósito en tu vida significa ser un mayordomo para Dios, para Él. La Biblia nos dice en dónde y de qué manera podemos ser mayordomos fieles. Número 1, en nuestro trabajo. Tenemos que ser mayordomos en nuestro trabajo. Está claro que parte esencial de nuestro propósito es aquello a lo que nos dedicamos, aquello en lo que trabajamos. Hemos sido tú y yo hechos a imagen y semejanza de Dios y como sus hijos estamos llamados a representarle también en nuestros trabajos. Como seres humanos, tú y yo tenemos la tarea de ser mayordomos de lo que Dios ha puesto en esta tierra para multiplicarlo, para señorearlo. Ahora vas a ver, porque parte esencial de nuestro diseño como seres que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios es representar los intereses de Dios aquí en la tierra y cuidar de la tierra. Y esto lo entendemos a raíz de Génesis 1, versículos 27 y 28. Este es un pasaje que en la teología se llama el mandato cultural. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. ¿Qué dijo? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. O sea, ahí tenemos fructificar, el mandato cultural. Fructificad, multiplicaos, llenad, sojuzgad y señoread. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven por la tierra. Ahora, Dios ha colocado en este mundo, en esta tierra, todo lo necesario para satisfacer nuestras necesidades físicas, para que podamos cumplir con este mandato cultural. Pero Dios no nos dio todas las cosas ya desarrolladas. Por eso Él nos dice que fructifiquemos, multipliquemos, llenemos, sojuzguemos y señoreemos. O sea, Dios es la esencia de todo, el creador de todo, pero Él no nos ha dado las cosas desarrolladas. Dios nos puso a nosotros los hombres en el huerto y nos dio la tarea de descubrir lo que estaba allí y desarrollarlo para el bien de toda la tierra y de sus habitantes. Y eso de una manera u otra es lo que el hombre ha venido haciendo desde el principio. Porque este es el eje sobre el cual tiene que girar todo el trabajo que hacemos. O sea, todo lo que yo hago como trabajador tiene que girar sobre este eje, descubrir las materias primas que existen en la creación y desarrollarlas para hacer algo que bendiga la creación y a los seres que viven en el mundo. Y todo lo que vemos en nuestro mundo es producto de Dios. El hombre está cumpliendo el mandato cultural cuando desarrolla lo que Dios ha creado. El producto de lo que creamos al cultivar se llama cultura. ¿Cómo se llama? Por eso el Génesis 1:26 se le llama el mandato cultural, porque la palabra cultura viene de la misma raíz etimológica que la palabra cultivar. Entonces, los hombres hemos sido colocados, como así, por así decirlo, como jardineros, como la princesa, ¿verdad?, que descubrió su propósito en el huerto. Hemos sido colocados en la tierra como jardineros a imagen y semejanza del gran jardinero que es Dios. Y nuestra función es para la gloria de Dios y para el bien común. Y es la de cultivar la tierra y así poder proveer para nuestras necesidades y la de nuestros prójimos. Dios nos ha puesto en este mundo para descubrir y desarrollar todo lo que Él puso en la tierra para el bien común y de la creación y para su gloria. ¿Y sabes cómo hacemos esto, Josué? Pues esto lo hacemos
dentro de las distintas vocaciones que tenemos cada uno. El que es mecánico, siendo mecánico. El que es médico, siendo médico. El que es profesor, siendo profesor. El que es ama de casa, siendo ama de casa. El que es un gandul, siendo un gandul. Lo hacemos dentro de las vocaciones a las que Dios nos ha llamado. Y esto se llama ser un buen mayordomo. En ese sentido, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú eres un mecánico, tienes que ser y buscar ser el mejor mecánico para gloria de Dios. Que si eres una dependienta o una camarera o un camarero, tienes que buscar ser el mejor camarero, la mejor camarera para gloria de Dios. Que si estás haciendo o trabajando en el campo, tú tienes que ser el mejor trabajador para gloria de Dios. Que si estás en un almacén, tú tienes que ser la mejor operaria o operario del almacén para gloria de Dios. Que si estás o eres un arquitecto, tienes que intentar ser el mejor arquitecto. Si eres un médico, el mejor médico. Si eres un ingeniero, el mejor ingeniero. Si eres un empresario, el mejor empresario. Amén. Sea cual sea la esfera en la que tú te encuentres, tienes que buscar cultivarla, desarrollarla y servir para que Dios sea honrado y la gente pueda ver a Dios a través de ti. Entonces, esto es muy importante porque va ligado a lo primero que he dicho, porque cuando tú entiendes la idea de corandeo, de vivir delante de la presencia de Dios, esto significa que trabajar bien para la gloria de Dios es también un acto igual de espiritual que congregarme en la iglesia. Sí, Belén, cuando estás ahí liando los tomates, rodeado de toda esa gente, puede ser un momento espiritual. Igual, corandeo, que cuando estás congregándote en la iglesia. Que cuando estás en una convención en Madrid, en un hotel, rodeado de amigos y de amigas. Corandeo. ¿Entiendes, verdad? Lo digo por Silly, que ha estado de convención este fin de semana. Y yo también he estado en unas cuantas, ¿verdad? Madre mía, las convenciones comerciales. Entender la idea de corandeo significa trabajar bien para gloria de Dios. Porque cuando trabajamos bien somos un ejemplo. Y es un acto igual de espiritual que congregarse en la iglesia. El trabajo es igual de espiritual que orar durante 8 horas. Porque estás 8 horas normalmente trabajando. Ahora, tenemos que ser mayordomos de nuestro trabajo, pero también tenemos que ser mayordomos de nuestro cuerpo. Esto es muy importante. Mira que tienes algo muy importante. Pablo nos dice que tenemos que santificar nuestro cuerpo por completo. ¿Cómo dice? Por completo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Deja fuera el cuerpo? No. Porque el cuerpo... Dale alegría. No. El cuerpo es cuerpo, ¿no? ¿Es parte de ti el cuerpo? Entonces, ser un mayordomo no está limitado solamente a la tierra, a lo que nos rodea, sino que incluye toda la creación y tu cuerpo es creación de Dios. Entonces, somos llamados a ser mayordomos de nuestros cuerpos. Esto incluye que tú tienes que desarrollar y cultivar y cuidar tu cuerpo. Porque vas a dar cuentas por cómo gestionaste y cuidaste tu cuerpo. Y esto incluye cultivar, tener una cultura, un estilo de vida que sea saludable para tu cuerpo. Yo me he dado cuenta que la gente no sabe, en España en general, ahora ya lleva unos años que un poco sí, pero que no tienen cultura. O sea, hay gente que come lo primero que pilla, que da igual la hora, que vive para comer en vez de comer para vivir. Que no hace ejercicio nunca. Que no cuida su cuerpo, que no cuida el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿esto quiere decir que nos tenemos que volver unos locos del fitness, de estos de locos perdidos como están algunos, que tomando polvos de eso y... No. No, porque es que el hombre es pendular, ¿eh? Me encanta el hombre espiritual porque está en el centro, siempre es balanceado. No se va... ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué? Ahora resulta que quería cuidarse. Ayer estaba viendo una serie, 9-11. ¿La habéis visto? Me gusta porque es de bomberos. Y
Y el tipo que lo interpreta, el padre, resulta que tiene cáncer, ¿no? Y bueno, y ahí le dicen cómo puede llevar su cáncer y un cáncer de pulmones porque estuvo en las Torres Gemelas y el amianto que inhaló le produjo un cáncer, ¿no? Bueno, es una historia de la serie. Pero el tío está obsesionado de cuidar su cuerpo, se da masajes para no perder el pelo en el cuero cabelludo. Hace un montón de cosas. Y digo yo, ¿el pavo este? Nos vamos al otro lado. Pero eso no quiere decir... O sea, muchas veces en el cristianismo a menudo hemos enfatizado el tema del alma, la parte espiritual, al punto de que el cuerpo parece no importar. Entonces llegamos y decimos, es que pastor sin panza no da confianza. O sea, que hay que tener panza para ser pastor, ¿no? No. Esta dicotomía tan fuerte, yo no la encuentro en la Biblia. Nuestro cuerpo es una parte integral de la creación de Dios y es una parte integral de quiénes somos y por lo tanto debemos ser mayordomos de nuestro cuerpo también. De hecho, esta es una de las implicaciones claras del mismo evangelio, porque Jesús, ¿qué hizo para venir a la tierra? Se encarnó. O sea, Jesús se encarnó, vivió, murió, escucha, y resucitó de una manera corporal. Entonces, toda nuestra existencia es corporal en este mundo. No podemos ignorar el cuerpo. Y yo sé que hay muchas cosas que a veces nos vienen genéticamente, nos vienen porque hay plagas, porque hay virus. Pero oye, que no nos vengan por dejadez, por descuidar, por no cuidar nuestro... Me hace gracia porque el otro día hablando con una persona que está de WhatsApp y no tenía por qué estar de WhatsApp con 60 años o con 50 y pico que tiene y está hecho unos girones porque no se ha cuidado nunca, pero es que dice y me dice, no entiendo, Josué, por qué me sigue doliendo si estoy comiendo bien. Digo, ¿cuánto tiempo llevas comiendo bien? Llevo comiendo bien 15 días. Digo, hombre, claro. Es que ahora ya, con 15 días comiendo bien, en 55 años ya te va a ir todo bien. No podemos atentar contra el cuerpo. Por supuesto, la Biblia nos dice que tampoco podemos usarlo para el pecado, porque cuando lo usamos para el pecado, pagamos las consecuencias. Mira este coche. Yo veo esto así, muchas veces lo del cuerpo. A mí me encantan las carreras. Este es el Dakar. Entonces, el Dakar tiene 21 etapas. Es el rally más duro del mundo. Entonces, te dan un coche para que empieces el Dakar. Ahora, si tú no le echas gasolina, si tú no lo cuidas, si tú te quieres hacer las 21 etapas de un tirón, sin descansar, si tú no llevas cuidado con determinadas curvas, con determinadas piedras que hay, ¿qué va a pasar? Que vas a romper el coche. Entonces, si rompes el coche, no llegas al final. No llegas a cumplir el propósito de llegar a la meta. Entonces, yo a veces veo que el coche representa nuestro cuerpo, es el vehículo que Dios nos ha dado para llevar a cabo el propósito. Entonces, si yo no hago una buena mayordomía de mi cuerpo, pues a lo mejor no llego a la meta. Me voy al cielo, gloria a Dios, he sido una bendición el tiempo que he estado aquí. Comamos y bebamos. ¿No? Pero quizá me voy antes de cumplir el propósito, porque no he hecho una buena mayordomía. Y es curioso porque muchas veces, y Dios es poderoso y Dios quiere sanarnos, y no quiero que entiendan lo que quiero decir, pero a veces yo me veo, digo, le estoy pidiendo a Dios que me sane por mi descuido. Otra cosa es que sea algo genético, que sea algo que no podemos evitar, como por ejemplo este COVID o estas cosas que han pasado. Y Dios nos sana, y Dios a veces extiende su misericordia y dice, mira, no has hecho una buena mayordomía de tu cuerpo, pero aún te sano. Gloria a Dios, porque Él es poderoso. Pero a veces yo me siento como diciendo, ¿cómo puedo estar pidiéndole a Dios que me sane si yo soy el que... ¿Cómo puede ser que esté pidiéndole al Señor que me arregle el coche continuamente y estoy estampándolo contra la pared todos los días? ¿Comprende, verdad? Entonces, ¿cómo se traduce esta mayordomía en la práctica? Teniendo buenos ritmos de descanso y trabajo, haciendo ejercicio, comiendo bien,
Esto es muy interesante, sobre todo la primera parte que acabo de decir. Buenos ritmos de descanso y trabajo. Descanso y trabajo. ¿Sabes que el descanso, según la palabra de Dios, no es un lujo que practicamos cuando tenemos tiempo? No. El descanso es un elemento importante y Dios lo demanda en la vida de cada uno de nosotros. De la misma forma que Dios quiere que no robemos y que no matemos, también quiere que descansemos. ¿Sabías eso? Entonces, la práctica de apartar un día a la semana para glorificar a Dios es esencial, pero no solamente para glorificar a Dios, porque también es para que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo repose de una forma integral. Amén. Entonces, el descanso es muy importante, no es un lujo, es una necesidad. Y es algo que Dios demanda de nosotros. Ahora, tenemos que ser mayordomos de nuestro tiempo, esto otra, y de nuestros recursos. Esto es parte del propósito de Dios para nuestra vida, ser mayordomos de nuestro tiempo. Somos llamados a ser mayordomos de nuestro tiempo. Tenemos que saber invertir nuestro tiempo en aquellas cosas que verdaderamente son prioritarias para nosotros como seguidores de Jesús. ¿No te has sentido alguna vez que estás perdiendo el tiempo? ¿Sí o no? No hay un montón de cosas que hacemos que nos hacen perder el tiempo constantemente. Yo veo a veces a muchos jóvenes agobiados con el tiempo, ¿no? Y es porque quieren muchas veces que llenar su tiempo de tonterías, que no construyen nada y que no... Pero aprovechemos bien el tiempo. Yo hace años le dije a mi mujer, me he propuesto no perder el tiempo, Ruth. Porque el tiempo pasa muy rápido. Por supuesto, también somos mayordomos de nuestros recursos. Dice Efesios 5, 16, 17, aprovechando bien el tiempo. Fíjate lo que dice Pablo aquí a los Efesios. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis bobos, no seáis tontos, sino listos, entendidos, inteligentes, entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro tiempo no son nuestros. ¿No? ¿Tú crees que tu tiempo es tuyo? Si hoy está y mañana no. ¿Tú crees que tu dinero es tuyo? Imagínate que yo tengo un terreno que me ha costado 5 millones de euros. Por ponerte un ejemplo, yo qué sé. Yo que no sé lo que valen los terrenos, ¿cómo me ha pasado, no? A lo mejor con 5 millones de euros compras Águila entera. Pero y resulta que yo estoy ahí toda mi vida luchando y que es mío, como el Gollum con el Señor del Anillo, mío. Pero dentro de 200 años, ¿dónde va a estar eso? ¿De quién es eso? ¿De quién es la tierra? Es de Dios. Porque yo me voy, yo estoy ahí cuidando mi viña, cuidando mi terreno. Ay, mi terreno es mi tesoro, no sé qué, que nadie me lo quite, que nadie me lo... Y resulta que me voy y se lo dejo a Aarón y Aarón lo primero que hace es, vamos a venderlo. ¿Comprende lo que digo? Al final no es tuyo, nada es tuyo. Da igual lo que tengas, no te llevas nada. Todo es de Dios. El tiempo es de Dios. El dinero, las posesiones materiales son de Dios. Dios nos ha prestado todo lo que tenemos. Y nuestra tarea es ser buenos mayordomos del dinero, del tiempo, de nuestros recursos, utilizando todos esos recursos y todo nuestro tiempo de una manera que honren a Dios. Amén. Y esto me lleva a la tercera parte de esta columna vertebral. Hemos dicho vivir corandeo. Hemos dicho ser mayordomos. Y dentro de nuestro propósito tiene que estar esta tercera parte, cuidar al prójimo. En el pasaje del gran mandamiento, Cristo nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso está en Lucas 10, 27. Y luego, en Lucas 10, después de decir eso, Jesús, Él nos da la maravillosa parábola del buen samaritano. Entonces, el punto principal de esa enseñanza, de esa parábola, es que nosotros, los cristianos, nos sacrificamos a nosotros mismos por el bien de los demás. Y esto es parte de nuestro propósito. No sé
cuál es el propósito específico. Si tienes que ser un pastor, si tienes que ser un empresario, no sé cuál es. Eso lo tienes que descubrir tú con tus talentos. Pero esto es la columna vertebral. Aquello que tú haces tiene que ser en beneficio de tu prójimo. Porque eso es parte de nuestro propósito. Entonces, un cristiano siempre busca servir las necesidades del necesitado, proteger al que es vulnerable y defender los derechos de las víctimas que son víctimas de injusticia. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Sería la pregunta, porque muchas veces nos perdemos en esto. ¿Quién es nuestro prójimo? Número 1, mi familia. ¿Por qué? Porque a menudo cuando pensamos en nuestro prójimo, de repente nuestra mente se nos va a algún necesitado de algún barrio marginal, ¿no? ¿Sí o no? Pero es importante que nosotros entendamos que nuestro primer prójimo son los que están bajo nuestro techo. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es igual o peor que un incrédulo. Es tremendo este versículo, ¿verdad? Entonces, no podemos, dentro de nuestro propósito, no podemos descuidar a nuestra familia para cuidar la familia de otro. Entonces, Dios nos ha colocado en todas nuestras relaciones para cuidar a los prójimos a nuestro alrededor, comenzando por nuestra familia. O sea, no puede ser que tú tengas tu familia descuidada y que estés intentando cuidar a la familia de otros. ¿Y qué incluye esto, Josué? Pues esto incluye proveer las necesidades físicas, escúchame, físicas, emocionales y espirituales de tu familia. O sea, si tienes hijos, si tenemos hijos, tenemos que invertir tiempo en sus vidas. Porque eso es esencial para su desarrollo y para su crecimiento. Y déjame decirte algo, para tu propio crecimiento. Porque tú, como más creces, es cuando te preocupas de que otros crezcan. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, yo le digo a Ru, aunque tenga que vivir 10 años menos, pero esto lo saco yo, hombre. Y yo sé que a veces vamos muy cansados. Y vamos agotados mental, física. A veces espiritualmente estamos como un ¿has visto un limón cuando ya no le sacan nada para la paella? Igual. Pero no puedes mirar a otro lado en determinados momentos en la vida de tus hijos. Por ejemplo, en esos 6 años donde se juegan todo. Tienes que luchar por tu hijo. Tienes que luchar por tu hija. No podemos ser egoístas en esto. Hemos nacido para eso. Eso es parte de nuestro propósito, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Si hay un campamento, tengo que luchar con mis hijos. Tengo que romperme la cabeza como me la rompo a veces. Tengo que llorar. Pero es parte de para lo que he nacido. Luchar por mis generaciones. Luchar por el hijo de mis entrañas. Y si está lejos de Dios, clavar mis rodillas, orar, clamar. Porque Él venga a los brazos amorosos de un Dios que lo ama y que lo ha creado. Hay que luchar. No puedes mirar para otro lado. Te va la vida en ello. Es nuestra responsabilidad. Merece la pena amarlos. Aunque no te entiendan, no desistas. No vas a perder esa batalla porque Dios está contigo. Y tú eres la mayor influencia para tu hijo. Amén. Esto incluye también, por supuesto, invertir en tu matrimonio. Sirviendo, amando, resistiendo y aguantando a tu esposa y a tu esposo. Amén. Bueno, es que yo estoy hablando por mí. Amarla. Amarla, amarla. Maridos, amar a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposas, someteos a vuestros maridos.
¿Quieres un consejo, amado? Si amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, no tengas cuidado que esa mujer se va a someter a ti. Sin problema. No hace falta ni decirlo, ni imponerlo. Pero ¿sabes cómo amó Jesús a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Hasta las últimas consecuencias. Eso quiere decir que no quiero ir al centro comercial. Pero yo muero por ella. Escucha, y voy feliz. Porque cuidado con eso que hacemos, ¿no? Psicológicamente. Hacemos ese juego psicológico de que vamos, pero le hacemos entender a nuestra esposa de que no queremos estar ahí. De que estamos bien jorobados de estar aquí. El otro día vi a Ever y a Marta en el centro comercial. E iba Ever así. Y Marta iba, vamos, Ever. Lesti, venga, Lesti, Zara. No, Zara no, en Lorca no hay Zara. Pero, pues Ever, yo iba igual que tú. Detrás de Ruth. Entonces, amarla amarla, ser intencionales en nuestra relación con nuestro esposo, con nuestro cónyuge. Buscar momentos. Mira, ¿queréis que os diga una cosa? Una cosa que hace el diablo. El diablo, cuando eres soltero y estás empezando una relación con una chica o con un chico, él te está engañando para que cometas el acto sexual antes de casarte. Ese es el engaño que quiere hacerte. Porque eso es una falta a los principios de Dios que te va a traer maldición. Pero cuando estás casado, ¿sabes con qué te tienta? Con no hacerlo. Es así, porque sabe que una persona, una familia... O sea, el problema es que muchas veces pensamos que el sexo es el fin. Pero el sexo es el medio para el fin, que es el amor. ¿Entiendes? Entonces, a veces pensamos que el sexo es el fin, pero no, el fin es el amor. Siempre el fin es el amor. Entonces, el enemigo lo sabe. No sé por qué estoy hablando de esto, no tenía pensado hablar de esto. Pero el enemigo lo sabe. Entonces, afecta a los matrimonios para que no tengamos algo tan importante como la relación sexual. Porque eso debilita el matrimonio. Lo debilita a tal punto que he tenido que ministrar a muchos hombres enganchados a la pornografía. Que ya les da igual. Hombres que me han dicho a mí, ya me da igual. Yo voy y me consuelo solo. O peor, porque estos son quizás los que no tienen la valentía de ir a otros sitios. Pero nuestra responsabilidad es cuidar y proteger nuestro matrimonio. Entendemos lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es nuestra mayordomía, está dentro de nuestra mayordomía. Está dentro del propósito de Dios para nuestra vida. Así que tenemos que cuidar a nuestra familia, ¿verdad? Ahora, ¿quién es tu prójimo? Me he puesto 2 rombos, ¿no? O mayores de 16, de 18. Bueno, yo creo que aquí. Por supuesto, también está el necesitado. No podemos reducir cuidar el prójimo a nuestra casa solamente. Somos llamados a velar por las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Cuidar al necesitado no es un asunto de política, ni de activismo, ni es un asunto para, ¡ay, qué bueno soy!, glorificarme a mí mismo. Cuidar al necesitado es un asunto de obediencia a Dios. De hecho, en el pasaje de Lucas 10, donde está el buen samaritano, la palabra del buen samaritano, el concepto de amar a Dios, pero no amar al prójimo, pone en duda nuestro amor por Dios. Entonces, las necesidades físicas nos importan, porque somos personas que vivimos corandeo. No hay partes de la vida ni del ser humano que son más importantes que otras. Dios hizo el alma y el cuerpo, por lo tanto, somos llamados a cuidar a nuestros prójimos de manera integral.
El filósofo cristiano Francis Schaeffer dice: el señorío de Cristo sobre toda la vida significa que no hay áreas platónicas en el cristianismo, ni dicotomías, ni jerarquías entre el cuerpo y el alma. Dios hizo tanto al cuerpo como al alma y la redención es para el hombre entero. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos la obligación de cuidar a nuestro prójimo en todas sus necesidades, tanto físicas, cuerpo, como las del alma. Nuestro prójimo también ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. El próximo, el prójimo, el que está cerca de ti, el que te rodea, ha sido creado, aunque no sea cristiano, a imagen y semejanza de Dios y por tanto tiene una dignidad intrínseca simplemente porque es creación de Dios independientemente de la situación en la que se encuentre. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos la responsabilidad de servir y amar al prójimo sin importar si es alguien de recursos muy limitados o si es la persona más famosa de tu país. ¿Entiendes? Porque ambos son creación de Dios, a imagen y semejanza de Él. Todos tienen dignidad. Porque muchas veces buscamos ayudar a determinadas personas. ¿Por qué? Porque podemos sacar algo de beneficio. Pero ¿qué hay cuando tenemos que ayudar a alguien que sabemos que no podemos sacar ningún rédito ni ningún beneficio de él? Cuidar al prójimo significa servirlo sin la intención de sacar beneficio, sino servirlo como Cristo nos sirvió a nosotros y como Cristo se entregó a nosotros. ¿Entiendes, verdad? Y esto me lleva a lo último dentro de nuestro propósito, y con esto termino: hacer discípulos. Eso está dentro de nuestro propósito. Cristo lo dejó muy claro al terminar su ministerio aquí en la tierra. Somos llamados a proclamar las buenas nuevas y a hacer discípulos. La Biblia, en pasajes como Romanos 10, Pablo nos recuerda la urgencia de la predicación. Hay una urgencia. Hay tanta necesidad, hermanos. Yo cuando salgo a la calle e interactúo con la gente veo tanta necesidad. ¿Tú ves necesidad? ¿O no percibes la necesidad de la gente? Ayer hablaba con un chico de 35 años. Sus riñones han dejado de funcionar. No sabe por qué. Ese es un chico deportista que hace deporte y está yendo a diálisis 3 días a la semana con un hijo pequeño de 10 años. Me decía: no entiendo por qué yo toda la vida haciendo deporte, cuidando mi físico, cuidando mi cuerpo, y mis riñones han dejado de funcionar. Digo: mira, no lo sé. La vida está llena de retos y de sufrimientos, pero hay un Dios en el cielo que te creó y que te ama. Dice: ¿sabes que yo estoy aprendiendo a creer en Dios? Nunca había sentido la necesidad de ver a Dios. Digo: Dios es real. Dios creó tus riñones. Él puede sanarlos. O quizá no. Quizá te puede revelarse a tu vida para que tú seas un testimonio de cómo afrontar el sufrimiento en la vida. Pero lo que sí sé es que Él te ama. Y que Él es un Dios creador. Tú sabes que la Tierra gira a 137.000, creo, kilómetros. Luego me corriges, Liuba, tú que te miras todo esto. 137.000 kilómetros por hora, 3,8, no sé qué. A esa velocidad va la Tierra. Yo le dije: si en vez de 137.000 3,8 fuéramos a 137.000 1,8, sería el caos. ¿Tú crees que no hay una mente inteligente que ha creado todo eso para que eso siga funcionando miles de años al mismo ritmo? Wow, es verdad. ¿Tú crees que este universo, este vasto universo, todo lo que hay creado, el simple hecho de que un pulmón trabaje inhalando oxígeno y que ese oxígeno vaya a la sangre y que la sangre se mueva por el cuerpo y haga funcionar nuestro cuerpo? Dios es real. Y tú y yo tenemos la gran comisión de dar a conocer a Jesús de una manera natural, espontánea, no con forma, ni pasos, ni historia, ni rollos. Si tú estás lleno de Cristo, Cristo lo desprendes. Si tú estás lleno de su presencia, si tú estás enamorado de Jesús, no tienes que hablarle a la gente soltándole un rollo, simplemente tienes que vivirlo en tu entorno.
Como he dicho muchas veces, hay un montón de gente que está apasionada por un montón de tonterías y oímos al mundo, nada más que hay que abrir un hilo de Twitter o abrir las noticias, todo el mundo diciendo tonterías. Y nosotros tenemos la verdad. ¿Por qué no decimos nosotros la verdad? Con amor. ¿Por qué nos avergonzamos? ¿Cómo me voy a avergonzar yo de Cristo? Imposible, porque Cristo es lo que soy. Cuando pensamos en nuestro prójimo debemos valorar a las personas que nos rodean. Y la mejor manera de valorarlas es velar para que encuentren la única vida verdadera. La vida únicamente se halla en Cristo. Porque todos están buscando vida. Todos están buscando lo que se perdió en el huerto del Edén. Ciertamente moriréis, le dijo. Y murieron. No murieron físicamente inmediatamente, pero murieron espiritualmente. Y todo ser humano está buscando en todo lo que busca. En drogas, en alcohol, en satisfacción, en fiestas, en trabajo, en éxito, en reputación. Lo que está buscando es vivir la vida a Cristo. ¿Podéis quitar eso? O quitar la música esa porque se corta y un poco molesta. ¿Le vas a ofrecer la vida a tu entorno? Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Todos y cada uno de nosotros, escúchame bien esto, podemos discipular. Si tú has nacido de nuevo y eres cristiano, siempre tienes algo que enseñar, independientemente del tiempo que lleves en la iglesia. O sea, el cristianito más noble, que menos tiempo lleva en el Señor, si ha nacido de nuevo y está lleno del Espíritu Santo y tiene la palabra de Dios, es mucho más sabio, espiritualmente hablando, que cualquier persona que no conoce a Cristo. Por lo tanto, tiene siempre algo que dar. Porque a veces pensamos que discipular solamente es para algunos profesionales, pero es nuestra responsabilidad. Y todos contamos con la misma herramienta, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido entregarte a ti nuestra ofrenda, Señor. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.